Bien, vamos a considerar en esta noche el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Es uno de los encuentros personales de mayor extensión que tenemos en las Sagradas Escrituras del Señor Jesús con una persona anónima que nos permite justamente identificarnos perfectamente a cada uno de nosotros. Comienza así el capítulo 9 en el versículo primero. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo: me puso el lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él y hallará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y este, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó pues Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces
Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decimos vemos, vuestro pecado permanece. Un capítulo maravilloso, poderoso, dinámico, lleno de expresiones de sabiduría de parte de un hombre desconocido, pero que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Es interesante cómo Scofield se refiere a este hombre en el continuo crecimiento y conocimiento que tiene del Señor Jesús. Dice, aquel hombre que se llama Jesús, expresa en el versículo 11. Luego dice que es profeta en el versículo 17. Es temeroso de Dios y hace su voluntad en el versículo 31. Y en el versículo 36 le adoró. Evidentemente, la palabra de Dios ahondó mucho en él. Y eso que vemos que él no pidió ser, recibir la vista, como en el caso del ciego Bartimeo. Pero evidentemente había este propósito en el Señor de manifestar la gloria de Dios en este hecho. Es curioso, y aunque también lo repiten en alguna medida los fariseos, que los discípulos preguntaron si había pecado él o sus padres para que naciese ciego. Dos conceptos erróneos. En primer lugar, pareciera que eh, prendía la idea de que había una vida anterior. Para que alguien naciese ciego por culpa de haber pecado, evidentemente está manifestando eso, que tuvo una vida anterior en la cual pecó y mereció un castigo en la próxima vida. Y la otra como si fuera algo que fuera una ley universal, que los pecados de los padres los sufren los hijos. Por supuesto que en este caso hay casos donde justamente la concepción a través de enfermedades venéreas produce la ceguera de los nuevos chicos que nacen. Pero este no es el caso. Evidentemente el propósito del Señor era revelar su poder. Qué interesante es, ¿no es cierto?, que eh, el Señor creo que recrea la creación del hombre. De la misma manera que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, el Señor echa no su aliento, pero sí su saliva, que es, podemos tomarlo como figura, y hace lodo con el polvo de la tierra y lo coloca en aquellos lugares donde quizás los ojos no estaban, ¿sí? Y crea dos ojos nuevos, ¿sí? Con el mismo poder de la creación del origen. Y aquel hombre fue, se lavó, se ahogó. Dios le pidió, el Señor Jesús le pidió un acto de obediencia y fue y se lavó en el Siloé y regresó viendo. Una cosa interesante de ver para que tengamos un panorama, en todo mensaje de la obra del Señor Jesús, el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, creo que nos ayuda este capítulo a ver, a escuchar, mejor dicho, las voces de la vida. En primer lugar, vemos que el hombre era ciego de nacimiento. Es una voz de la necesidad. Evidentemente hay mucho sufrimiento en el mundo, hay mucha necesidad del amor de Dios a través nuestro, porque evidentemente la idea es esa, ¿no? Ya no está el Señor en forma presencial en el mundo, pero nosotros debemos continuar con esa obra de misericordia en lo que podamos hacer con los necesitados. Pero inmediatamente frente a la obra de la necesidad, porque a veces, como decimos, la gente puede acercarse a nosotros, venir hasta la iglesia con necesidades personales, emocionales, personales, familiares, y con motivos de preocupación, y piensan que en una iglesia pueden recibir algún tipo de consuelo. Y es la voz del Evangelio. Dice que el Señor mismo dijo, yo estoy en el mundo, porque la luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esa podemos considerar que es la voz del Evangelio. Ahora, esto es muy común. Mientras alguien forma parte del grupo de vecinos, de amigos, de familiares, de la misma condición, o sea, pecadores corrientes, no llamamos la atención. El ser humano no llama la atención. Pero en cuanto una persona recibe bendición a través del poder de Dios,
ahí comienzan a oírse voces. Y en este caso son la voz de los vecinos y de los conocidos, dicen, ¿no es cierto? Que uno de los que estaban decían, claro, evidentemente a través de la mirada una persona cambia su rostro. Los ojos son la luz de la persona, la luz interior de la persona. Eh, Realmente los ojos, si bien pueden arrugarse a su alrededor, es una expresión que con los años no cambia. A través de los años podemos ver una persona o su fotografía y decir, sí, es fulano porque tiene la misma mirada. La mirada es difícil de cambiar. Pero este hombre evidentemente era un pordiosero, quizás, y algunos justamente no era este que se sentaba y mendigaba, que quizás nunca vino en su rostro, estaría con el rostro agachado. Y otros decían, él es, y otros a él se parece, o sea, le conocían más de cerca. Y esa es la voz de los vecinos y de los conocidos. Pero más adelante vemos que aparece la voz de la religión, en la voz de los fariseos. Cuando uno lee estos pasajes, vemos que aferrados a la tradición, algunos, porque otros decían algo interesante, ¿no? Algunos decían que este hombre evidentemente no era, aquel hombre no era de Dios, sino que eh, algo pasaba con él. Sin embargo, algunos pensaron que no podría hacer las señales que hacía si no fuera Dios con él, ¿no? Pero qué cosa que este niño, este jovencito, niño ciego de nacimiento, reflexiona en todo lo que a él le ha pasado y qué sabiduría se manifiesta en él. Es algo sorprendente. Nosotros pensamos que, así como el Señor Jesús en su niñez también se acercó al templo, a diferencia de otros, por supuesto, el Señor Jesús ya enseñaba, pero muchos niños eran llevados a la sinagoga, sobre todo para escuchar la palabra. Y es probable que este niño haya sido acercado por sus padres a la sinagoga y haya escuchado acerca de la historia de los profetas, por lo que cuenta él, ¿no es cierto?, más adelante. Y, y tiene una sabiduría tremenda y un conocimiento que sorprende, ¿no? Entonces los fariseos empiezan a volver a preguntarle. Él, la primera vez que le preguntan, es muy claro en todas sus expresiones. Dice, dicho esto, y se escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y montó con él el lodo, los ojos del ciego, dice la palabra, ¿no? Entonces le dijeron, ¿cómo que fueron abiertos tus ojos? Versículo 11. Y aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Una síntesis completa de lo que había sucedido como un episodio trascendente en su vida. Y le preguntaron y bueno, el Señor había seguido su camino. Y le llevaron a los religiosos, a los fariseos. Fíjense que lo que más le señalan al Señor Jesús que hizo lodo, hizo algo el día del sábado, que donde estaba prohibido hacer nada. Sin embargo, Jesús le señaló que si un asno caía en un pozo siendo sábado, también habrían de sacarlo para salvar la vida de él. Y, y volvieron a preguntarle, y también los fariseos, y él dijo algo más sencillo. Un poco estaba cansado de dar tantas explicaciones, supongo. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Síntesis, ¿eh? Qué capacidad. Pero sabía por qué intención le preguntaban esto. Era como que él percibía que había no un espíritu de asombro o de maravilla como sus vecinos y amigos o conocidos, sino que había un deseo de condenar al Señor Jesús. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día del reposo. Otros fariseos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos, entre los fariseos. Fíjense que hay de todo tipo de los fariseos. Mismo Nicodemo, un fariseo que era muy diferente a los que nosotros conocemos como fariseos hipócritas, ¿no es cierto? Fue muy sincero, mira el Señor Jesús, eh, con su inquietud,
vino de noche, posiblemente para no ser visto, pero también para poder tener tiempo eh, con el Señor, para que Él explicara acerca de su doctrina, de su enseñanza. Y, y vemos que había unos que eran muy fanáticos, esos que ponían tremendas cargas a los débiles, y sin embargo ellos se jactaban de ser cumplidores de la ley. Entonces dice entonces volvieron a decirle así, ¿qué dices tú? Fíjense, le preguntaron a Ángel que por su aspecto quizá no tendría comprensión de dar una opinión acerca del Señor Jesús. Pero ellos le preguntan, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Y que es profeta, por lo menos debe ser profeta, porque hizo un milagro. Y recordamos que siempre entendemos que los profetas eran creíbles en sus predicciones y sus profecías, porque hacían señales, o sea, hacían milagros. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, o sea, estaban buscándole la vuelta. Entonces llamaron a sus padres. Fíjense toda esta forma de proceder, ¿no? De los incrédulos. ¿Cómo buscan la sinrazón frente a un hecho misericordioso y milagroso cuando Dios transforma una persona? No estamos hablando hoy día de un ciego que recobra la vista del nacimiento, pero sí una persona muerta en sus pecados que recobra la vida y tiene vida eterna. Es el mayor milagro que recibe la vista, ¿no? Porque es eterno el milagro. Y, y ven estos que no pueden aceptarlo y llaman a los padres. Ahora fíjense la presión de la religión. Yo quiero haberlo contado, que don Francisco de la Cueva, cuando yo le pregunté una vez, don Francisco, eh, ¿cómo es posible que, me imagino que como usted, él era el conocedor de las escrituras, era profesor de seminario católico, como usted habrá otros que supieran la palabra, como usted la conoce, y no llegaron al conocimiento de la verdad? Es que nosotros, dice, por muchos años, no recuerdo si eran 11 o 14 años que me dijo, no sé por qué me confunde la fecha, los años, en el seminario nunca leemos la Biblia. En esos años no se lee la Biblia, no se conoce la Biblia. Y leemos teología católica, estudiamos acerca de la doctrina de la Iglesia, las encíclicas papales y todo lo que es el confesionario, todo lo que es la dinámica sacerdotal, pero la Biblia no. Pero sí algo se nos dijo, que si alguna vez leemos o aprendemos, escuchamos algo contrario a lo que se nos dice, eso es pecado mortal. Y yo cuando leí la Biblia por primera vez me di cuenta que era algo distinto a lo que había sido enseñado. Y yo le dije, ¿y no tuvo miedo de cometer un pecado mortal? Dice, bueno, quizás otros sí, pero yo era medio cabeza dura o testarudo, no me acuerdo cómo me dijo. Y seguí leyendo. Y ahí descubrí eh, la palabra de Dios en su verdadero valor, porque era la primera vez que la leía. Y eso creo que eran las cosas que buscaban los fariseos, ¿no? Desacreditar la obra del Señor. Por eso llaman a sus padres. Fíjense hasta dónde llegó las amenazas de los fariseos que habían ya antes, sabiendo que el Señor Jesús estaba haciendo milagros y enseñaba acerca de su reino, que todos los que llegaran a creer en él o lo recibieran como el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Y ese es el miedo que sintieron los padres. Ahora, hay algo que yo no comprendo, lo que es la presión de la religión y de las amenazas de la religión. Padres que sufrieron, vayan a saber cuántos años, este joven, supongamos que era un joven, que había nacido ciego, toda la vida, sirviéndole, atendiéndolo, valiéndolo, eh, haber expresado la alegría tan grande, haber echado por tierra las palabras de los fariseos, bueno, no me vengan con esas cosas, es nuestro hijo que recobró la vista y estamos tremendamente contentos, no sabemos cómo, pero estamos gozosos. Sin embargo, en vez de expresar alegría, no sabemos. Pregúntenle a él porque tiene edad para responder. Hasta la cobardía, hasta la falta de poder expresar el gozo de,
de la alegría del milagro expresado por el Señor Jesús, eran capaces estos religiosos. Y hoy día pasa lo mismo. ¿Cuánta gente, y yo conozco gente muy católica, tuve compañía de la universidad, una, una señora que era católica ferviente, marista, de pie a cabeza, participaba en todas las procesiones a Luján, y muy claramente ella recibe los devocionales diarios. Estoy seguro que una vez, espero que hayan visto a través de la palabra tan sencilla que Charles Stanley expresa en sus cortos devocionales, el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo. Sin embargo, evidentemente la presión de la religión, el temor a perder nada, porque no tienen seguridad de salvación, no tienen paz interior, no tienen seguridad de vida eterna. Sin embargo, cuánto oscurantismo ha sembrado la religión. Y es la voz de la religión la que muchas veces tiende a apagar la voz del Evangelio o del testimonio. Y también la voz de la familia, que no ayuda para nada. Pero está la voz de la convicción. Es tremendo lo que este joven llega a decir. Dime cómo te abrió los ojos. Y le respondió claramente, lo que dice ahí otra vez, como diciendo, ¿qué les pasa? No la entendieron todavía. Y se pone un maestro, él se pone un maestro de los fariseos. Pero no es que se ponga, es que llega un momento en que es tanto el gozo y la alegría que tiene y la fuerza y el poder que tiene en su interior por medio de, seguramente, el Espíritu de Cristo que obró en él, que él expresa algo que la sabiduría de Dios le dio en ese momento. Dice, nosotros sabemos que Dios no ha hablado a Moisés, pero dicen los fariseos, pero de él no sabemos nada. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, de que vosotros, siendo tan sabios, tan conocedores, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. No es un cualquiera, no es un cualquiera, aparte lo conocen, porque habían prohibido que lo reconocieran como el Mesías, como un profeta. Y sabemos que aquí empieza a dar una explicación poderosísima acerca de la experiencia y el conocimiento que este joven reverdeció en su interior de lo que había recibido seguramente a través de sus años de niño en la sinagoga. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, o sea, un pecador que se reconoce pecador, eso es una persona temerosa de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído hablar que de un ciego recibiera la vista. Si esto no fuera de Dios, nada podría ser. Más claro, imposible. Esa es la voz de la reflexión, la voz de la convicción poderosa. Y vemos que al final este hombre es expulsado. Gracias a Dios que es expulsado de la sinagoga. Que no claudicó, no tuvo temor, no tuvo miedo a las amenazas, ni a la expulsión, ni a la excomunión, sino que volvió a la vida cotidiana, ver cómo encaraba su vida ahora que podía ver. Y se le aparece el Señor Jesús. Y fíjense cuando lo echan, ellos, los fariseos, tienen la misma convicción de que él había nacido de todo pecado, como si el pecado fuera de los padres o él hubiese pecado una vida anterior. Era la tremenda ignorancia del conocimiento de la vida que está enseñada perfectamente en la palabra de Dios, especialmente en los Salmos, en Génesis, cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dice que, oyendo Jesús que había sido expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense cómo el Señor comienza desde el principio otra vez. Y expresa la palabra Hijo de Dios. O sea, le da una expresión, un título que él ya conoce. De alguna manera, este mendigo, este ciego de nacimiento que recobró la vista, conoce acerca del Hijo de Dios. Entonces, como él recién abrió los ojos y nunca había visto a nadie, ¿quién es el Señor para que crea en él? ¿Dónde está para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto o le estás viendo.
el que habla contigo eres. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Sabe una cosa? Yo creo que cuando él volvió del estanque, Jesús ya no estaba. O sea, él no había visto a Jesús, pero reconoció su voz. Si hay una cosa que tienen afinados los ciegos son los oídos y los sentidos. Creo, Señor, y le adoró. Y el Señor aprovecha este testimonio justamente para mostrar la realidad de los dos mundos que nos rodean, los dos mundos espirituales. Los ciegos espirituales de aquellos que reconociendo ser ciegos quieren ver y reciben la luz del Evangelio. Entonces estaban ahí los fariseos escuchándolo y se dieron cuenta que Jesús les hablaba a ellos. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que no ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Cómo se dieron cuenta que Jesús le hablaba? Es que el Señor conocía sus corazones, sus interrogantes, sus dudas y sus miedos. Por eso se habían quedado. Quizás los otros se fueron, pero aquellos que estaban en la duda, aquellos que necesitaban todavía conocer más acerca del Señor Jesús, Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado porque no verían la obra que Jesús había hecho en este hombre ciego. Pero ahora, como decís, vemos, nuestro pecado permanece. Y esa es la voz de la condenación. Muchas personas ven la obra de Dios en la vida de otros. Sin embargo, vaya a saber por qué. Qué presiones interiores, qué intereses de la vida, qué miedo a perder ciertas cosas no reconocen al Señor Jesús como su Salvador, como transformador de sus vidas y se autocondenan. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la condenación no es algo que Dios dé de primera instancia a las personas. Siempre está el mensaje de salvación alertando del eterno castigo. Pero definitivamente aquellos que rechazan la salvación son aquellos que se sumergen en su eterna condenación. Este es el sencillo mensaje de este capítulo maravilloso. Es un capítulo que sí me pareció a mí ideal para realizar una obra teatral evangelística. Está muy bien narrado, están las voces de distintos personajes y creo que podría haber un grupo de jóvenes que intentaran recrear quizás para fin de año o para otra oportunidad, una obra que puede llevar unos pocos minutos realizarla porque es netamente escritural, bíblica y que tiene un epílogo de salvación y de vida eterna. Dios bendiga su palabra.